Rabbi Yossi ben Kisma enseñó Torah públicamente cuando estaba prohibido. Y como estaba prohibido enseñar Torah, lo condenaron a muerte. Y cuando estaba yendo, caminando a su propia muerte, se empieza a acumular mucha gente alrededor a ver cómo este gran Rab va a morir. Y de repente dentro del público está Rabbi Hanina ben Teradion. Cuenta la Gemara que cuando Rabbi Yossi va caminando y ve a Rabbi Hanina, le dice: Rebi, ¿tendré Olam Habá o no tendré Olam Habá? Rabbi Hanina le pregunta: hijo mío, ¿alguna vez hiciste algo increíble en tu vida? Está yendo a morir por enseñar Torah. Y el Rab le pregunta si hizo algo increíble en su vida. La Gemara cuenta que Rabbi Yossi se puso a pensar. Están todos locos. Y de repente Rabbi Yossi dice: sí hice algo increíble en mi vida. Una vez una persona me dio dinero para tzedakah, y yo tomé ese dinero y sin querer lo metí en el bolsillo y mezclé el dinero de tzedakah con mi dinero propio. Y como no sabía cuánto era de tzedakah y cuánto era mío, decidí dar todo el dinero de tzedakah. Dice Rabbi Hanina: si eso es verdad, ojalá que mi Olam Habá sea como el tuyo. Mezcló dinero de tzedakah, lo dio todo de tzedakah, y eso es un acto de grandeza. Cuando está yendo a morir por enseñar Torah públicamente. Primero, ¿por qué Rabbi Yossi le hace la pregunta a Rabbi Hanina? Si va a morir al Kiddush Hashem, eso ya hace que va a tener Olam Habá. Segundo, ¿por qué Rabbi Hanina le preguntó si alguna vez hizo un acto grande, si ya está yendo a morir por ese acto grande? Y tercero, ¿por qué Rabbi Yossi le vuelve a decir: sí, mezclé tzedakah? ¿Cómo se entiende esto? El Naví dice: Shuva Israel ad Hashem Elokeja. Cuando llega Yom Kippur, la persona tiene que regresar. ¿Regresar de dónde? Del camino del cual se desvió. Algo pasó en la vida de la persona que se confundió y se alejó del camino que tenía que seguir. Y por lo tanto Yom Kippur es la época, es el momento del año donde cada uno de nosotros tiene que darse cuenta qué tanto se desvió y tratar de volver al camino correcto. De hecho, Rav Eliyahu Dessler dice que la definición de Galut, exilio, no es solamente vivir fuera de Eretz Israel. Exilio a un nivel más profundo es cuando una persona deja de estar en contacto con lo que es en esencia. Ya no está en contacto con su raíz, con el lugar de donde pertenece. Y en ese sentido, los sabios dicen que somos una generación que está en Galut. No solo porque no vivimos en Israel, sino porque cada uno de nosotros en realidad está desconectado de su esencia. Y Yom Kippur es el día, es la oportunidad que tenemos al año de volver a estar conectados con lo que somos en esencia y regresar a nuestro camino. La pregunta del millón es: ¿cómo una persona puede saber cuál es su camino? Sería fácil para mí decir: bueno, el camino de la Torah y las mitzvot, hazte un tzadik y ahí ya vas a estar en el camino. Pero por alguna razón a mí esa respuesta no me deja tranquilo. Y creo que no me deja tranquilo porque al final del día, si bien es cierto, quizás todos tenemos la obligación de cumplir con las mitzvot, cada uno de nosotros tiene un camino particular, específico.
Me imagino que lo que se espera de mí no es lo mismo que lo que se espera de Suri. Y que lo que se espera de Suri no es lo mismo que lo que se espera de Isaac. Y de Isaac, de Rafa y así sucesivamente. Cada uno de nosotros tiene que tener su propio camino para dejar de estar en galut y reconectarse con su esencia. Y por lo tanto la pregunta es, ¿cómo sé yo cuál es mi camino? Y una idea que he estado transmitiendo varias veces a lo largo de estos últimos días, dada la época del año que estamos, es una idea muy potente, creo, y muy concreta que trae el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna dice de que hoy en día no tenemos el beneficio de la nebuá, de la profecía. Hace 2500 años atrás, una persona estaba perdida en su vida, no sabía dónde ir, qué es lo que Dios espera de él. ¿Y saben lo que esa persona hacía? Iba donde un profeta. Y le decía, oye, ¿sabes qué? Estoy confundido, no sé qué es lo que Hashem quiere de mí. Ah, ok, déjame preguntarle a Hashem y te cuento. Iba el profeta, hablaba con Dios. Media hora después regresaba y le decía, mira, lo que Dios quiere de ti es esto. Oh, maravilla. La persona ya sabía su propósito, ya sabía su camino. Dice el Gaón de Vilna, hoy no tenemos profecía, ¿qué hacemos? Entonces el Gaón de Vilna dice, en realidad, a través de responder a 5 preguntas muy específicas, una persona puede adquirir claridad en su vida y acercarse mucho a la respuesta de ¿cuál es mi camino? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Cuáles son esas 5 preguntas? Las digo, las explico, volvemos a Rabbi Yossi Ben Kisma, me voy. Gaón de Vilna dice que la primera pregunta que una persona se tiene que hacer es ¿cuáles son los talentos innatos que tienes? Pregúntate cuáles son tus talentos. ¿Eres bueno cantando? ¿Eres bueno escribiendo? ¿Eres una persona que se le hace fácil ser empático con otros? ¿Eres bueno para los deportes? ¿Eres una persona intelectual y te encantan los libros y te comes los libros? ¿Cuáles son tus talentos innatos con los cuales viniste a este mundo? No es algo que tú trabajaste mucho para adquirir, es algo que se te hizo fácil en la vida. Es algo que tienes y que reconoces que es un talento porque la mayoría de las personas alrededor tuyo no lo tienen. Primera pregunta, dice el Gaón, identifica cuáles son tus talentos. 2, ¿qué te apasiona? ¿Qué te apasiona? Me encanta la Torah. Me encanta estar con gente. Me encanta estar solo. La naturaleza me hace vibrar. Tomarme una copa de vino con un amigo, wow, impresionante. ¿Qué te apasiona en tu vida? Cuando una persona tiene que escoger su carrera, Rabbeinu Behaye dice que la persona tiene que seguir a su corazón. Eso significa que si tu papá te dice que estudies medicina, pero tú te desmayas con la sangre, no estudies medicina. Rabbeinu Behaye te diría, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gustan las finanzas? ¿Te gusta la psicología? ¿Te gusta la educación? Cada persona tiene la responsabilidad, dice el Gaón de Vilna, de tener claridad sobre qué le apasiona en la vida. 1, ¿cuáles son tus talentos? 2, ¿qué te apasiona? 3, ¿dónde has estado? ¿Qué significa dónde has estado? El Gaón de Vilna dice que cada uno de nosotros ha vivido experiencias en su vida que le ha enseñado cosas a él. De hecho, el Gaón trae el ejemplo de David Amelech, que una vez tuvo que pelear y enfrentarse en contra de un león o un tigre, no me acuerdo qué era. Y David Amelech tuvo que defenderse y venció y mató a este animal. Y los sabios explican que toda la razón por la cual Dios lo expuso a esa situación es para que después en el futuro él pudiera ganarle
en la pelea a Goliat. Las experiencias que has vivido en el pasado han hecho de ti un ser humano con ciertas cualidades, con cierta identidad. Y por lo tanto, hazte la pregunta, ¿qué situaciones importantes he vivido en mi vida y cómo esas situaciones me han marcado de alguna forma? 4. ¿Dónde estás ahora? ¿En qué lugar y en qué momento de la historia? En otras palabras, cuando una persona descubre sus talentos, sus pasiones, dónde ha vivido en su vida y las cosas que ha aprendido, la persona puede llegar a entender por qué me tocó vivir en esta generación y en este lugar, con esta gente, con esta comunidad. Hay algo que yo puedo hacer en este momento de la historia y en este lugar que absolutamente nadie más puede hacer, porque no hay ningún otro ser humano igual que yo, con mis talentos, con mis pasiones, con mi historia, con mis intereses. ¿De dónde aprendemos esto? De la historia de Esther Amalcá. Cuando Esther pasa a ser la reina, ¿cierto?, esposa de Ahasverosh, llega a Mordejai, el tío, y le dice, anda a hablar con Ahasverosh y trata de evitar toda esta masacre que viene en contra de nuestro pueblo. Y Esther no quiere ir a hablar con Ahasverosh porque Ahasverosh es un mesnún, es un loco. A la otra esposa que fue a hablar sin permiso, ya le hizo shejitá. Esther no quiere ir a hablar. Y llega Mordejai y le dice, humillo Dea, ¿quién sabe si toda la razón por la cual Dios te puso en esta posición de reina ahora es para que tú vayas a hablar con Ahasverosh y salves al pueblo judío? Cuando reconoces tus talentos, tus pasiones y dónde has estado, puedes empezar a entender qué es lo que puedes hacer hoy en el lugar donde vives y en el momento de la historia que vives. 5 y último, ¿cuáles son tus luchas? Todos nosotros tenemos luchas. Y a pesar que en todas tus fotos de Instagram apareces riéndote y con cara de cumpleaños, eso no es verdad. Todos tenemos luchas y frustraciones en nuestra universidad, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Todos tenemos luchas. Y dice el Gaón de Vilna que esas luchas que nos toca vivir están al servicio de empujarnos a crecer y transformarnos en seres humanos más grandes de lo que somos hasta ahora. Por lo tanto, nunca escapes de tus luchas. Enfréntalas y entiende cómo el pasarlas te va a ayudar a crecer y a ser un ser humano más grande. Dice el Gaón de Vilna, ¿quieres entender qué tanto te has desviado en Yom Kippur? Primero que tienes que encontrar cuál es tu lugar en este mundo. Mishnah en Pirkei Avot, Amekiret Mekomo. Cada uno de nosotros tiene que saber cuál es su lugar en este mundo y cuál es el rol y función única que podemos cumplir en este mundo. Y una vez que encontramos esa función a través de responder a estas 5 preguntas, vas a poder darte cuenta de la tremenda o pequeña brecha que hay entre donde estoy parado y donde se espera que esté parado. Rabbi Yossi ben Kisma. Rebi, ¿voy a tener Olam Haba? ¿Cómo? ¿Enseñaste Torah públicamente? Le responde el Rebi, ¿hiciste algún acto de grandeza en tu vida? Aparentemente, para Rabbi Yossi ben Kisma, enseñar Torah públicamente no fue un gran desafío en su vida. No era algo descabellado. Quizás era parte intrínseca de lo que él era. Y por lo tanto él entendió que enseñar Torah públicamente para él no fue una lucha, no fue un desafío, no era salir de su zona de confort, era lo obvio que él iba a hacer, incluso aunque eso sea una condena de muerte. Y por eso Rabbi Yossi ben Kisma, a pesar que está yendo a morir por enseñar Torah, él tiene dudas. ¿Voy a tener Olam Haba? Y el otro le pregunta, ¿qué acto grande has hecho en tu vida?
No necesariamente que enseñes Torah para ti significa grandeza. ¿Has hecho algo grande? Sí. Una vez mezclé el dinero de tzedaká y lo di todo de tzedaká. Oh, ese es un acto de grandeza para él. Eso es algo que va en contra de su naturaleza. Ese es un acto pequeño, incluso que nadie está viendo y que nadie lo ve. Y a pesar de eso, él tomó la decisión de dar todo el dinero de tzedaká. Dice Rabbi Hanina, ojalá mi olam habá sea como el tuyo. Porque quiere decir que eres una persona que fue capaz de encontrar su camino y lograr actuar de la forma en que Dios esperaba que actuaras en esa situación, incluso cuando no había nadie mirándote. Y más allá de hacer vidui por todas las averot que hemos cometido, cada uno de nosotros tiene la obligación de preguntarse qué tan lejos estoy yo de mi propio camino. Y para eso debes tener claridad de cuál es tu camino particular. ¿Quieres una receta para hacerlo? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis pasiones? ¿Dónde he estado y qué me ha enseñado esa historia? ¿Dónde estoy ahora? ¿Y cuáles son mis luchas? Shana Tová.